Millonario. Visita a su exnovia embarazada después de 5 años, y lo que descubre lo deja sin aliento. El sol de mediodía caía a plomo sobre la tierra arcillosa de la hacienda Los Suspiros, un lugar que alguna vez conoció la gloria y que ahora se sostenía apenas por la fuerza de voluntad de quienes la habitaban. El cielo estaba despejado, adornado únicamente por unas nubes suaves que parecían pinceladas blancas sobre un lienzo de un azul profundo y brillante. A lo lejos se alzaba el viejo granero de madera pintada de un rojo carmín que los años habían ido deslavando, junto a pacas de heno apiladas y un tractor oxidado que era testigo mudo de las incontables jornadas de trabajo. En el centro de este paisaje rural, vibrante y lleno de texturas naturales, se encontraba María. Era una mujer en la flor de la vida, de piel trigueña tostada por el sol y el trabajo honrado. Llevaba puesto un sencillo vestido verde de manta, adornado con sutiles bordados de flores en el cuello, hechos a mano por su difunta madre. Su largo y oscuro cabello estaba recogido en una gruesa trenza que caía pesadamente sobre su hombro derecho. Pero lo que más llamaba la atención de María no era su innegable belleza natural, sino la ternura y la vulnerabilidad con la que sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, acariciaban su vientre abultado. Estaba embarazada de 7 meses. Una viudez temprana y cruel le había arrebatado a su esposo en un accidente de tractor hacía apenas unos meses, dejándola sola al cuidado de la finca y de su abuelo enfermo, don Elías, un hombre de 82 años cuyos pulmones ya no soportaban el aire frío de las madrugadas. Esa mañana María rezaba en silencio. Necesitaba vender la cosecha de maíz a los grandes compradores que venían de la capital. De ese dinero dependían las medicinas de su abuelito y el futuro del niño que crecía en sus entrañas. De pronto, el crujir de las llantas sobre la grava rompió el silencio de la finca. Un automóvil de lujo, de un negro brillante que insultaba la sencillez del entorno, se detuvo frente a la cerca de madera. El corazón de María dio un vuelco. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y aguzó la vista. La puerta del conductor se abrió y un hombre descendió lentamente. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones, dejándola sin aliento. Era Alejandro. Habían pasado 5 largos y amargos años desde la última vez que lo vio. 5 años desde aquella tarde lluviosa, en la que él, lleno de ambición, le soltó las manos y le dijo que la vida en el campo no era para él, que necesitaba conquistar el mundo y que volvería por ella cuando fuera un hombre de éxito. Nunca volvió, nunca escribió. Ahora estaba ahí, a escasos metros de distancia. Llevaba una camisa de vestir blanca, de una tela finísima, ajustada a su cuerpo atlético, con las mangas ligeramente remangadas y unos pantalones oscuros de sastre de corte impecable. Su postura era rígida, seria. Al levantar la mirada y ver a María, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su expresión se transformó en una mezcla de conmoción, preocupación y una profunda tensión emocional al clavar su mirada en el vientre de la mujer que alguna vez juró amar. La distancia entre los dos era de apenas unos metros, pero el abismo emocional que los separaba parecía de 1000 kilómetros. Antes de que Alejandro pudiera articular una sola palabra, la puerta del copiloto se abrió de golpe. De ella emergió una mujer que parecía sacada de la portada de una revista de modas europea. Era Isabel, alta, de tez pálida, llevaba un traje de seda cruda, gafas de sol de diseñador y unos zapatos de tacón que se hundían torpemente en la tierra suelta de la granja. Su rostro era hermoso, sí, pero estaba endurecido por esa arrogancia típica de quienes creen que el dinero compra la decencia y que la pobreza es un defecto de carácter. «¡Por Dios, Alejandro!»,
exclamó Isabel, sacudiendo el polvo imaginario de su traje con cara de asco. «Este es el basurero del que me hablaste. ¿Aquí es donde pretendes que compremos tierras para el nuevo complejo hotelero?» El olor a estiércol es insoportable. Alejandro, aún paralizado por la visión de María, apenas pudo balbucear. «Isabel, por favor, guarda respeto». Isabel siguió la mirada de su prometido y sus ojos se posaron en María. La escudriñó de arriba a abajo, deteniéndose con repulsión en su vientre embarazado, en sus manos curtidas y en su modesto vestido verde. Una sonrisa torcida y cruel se dibujó en los labios pintados de rojo de la mujer rica. Sintió la amenaza instintiva de la belleza natural de María y decidió que su misión en ese momento sería aplastarla. Consciente de que los peones de la finca observaban desde lejos, y sabiendo que Alejandro era un cobarde cuando se trataba de confrontarla, Isabel dio un paso al frente. Alzó la barbilla y, con una voz cargada de veneno, decidió usar el idioma que ella consideraba el estandarte de su superioridad, segura de que una simple campesina mexicana jamás entendería. «Regarde cette paysanne sale et pathétique», dijo Isabel en un français fluido y arrogante mirando a María, pero hablándole a Alejandro. «Et elle est enceinte, mon Dieu. Ils se reproduisent comme des animaux dans la boue. C'est dégoûtant. Dis-lui de nettoyer mes chaussures. Mira a esta campesina sucia y patética, y está embarazada, Dios mío. Se reproducen como animales en el lodo. Es asqueroso. Dile que me limpie los zapatos». El mundo entero pareció detenerse para María. Cada palabra pronunciada en ese idioma extranjero golpeó su alma como un latigazo de fuego. Las manos de la joven viuda, que aún sostenían su vientre, comenzaron a temblar imperceptiblemente. Sus ojos, grandes y expresivos, se llenaron de una mezcla de dolor punzante y humillación atroz. Ella entendía cada maldita y humillante sílaba. El instinto le gritaba que diera un paso al frente, que le cruzara la cara a esa mujer despiadada por atreverse a insultar a su hijo no nacido y a su dignidad de mujer trabajadora. La sangre le hervía, un coraje antiguo y profundo le subía por la garganta. Sin embargo, en ese preciso instante, desde el interior de la humilde casa de adobe a sus espaldas, se escuchó la tos seca y rasposa de su abuelo don Elías. Una tos que sonaba a agonía, a enfermedad sin cura y a falta de dinero para las medicinas. María cerró los ojos por una fracción de segundo. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Se tragó las lágrimas que amenazaban con desbordarse y sofocó el grito de indignación que le quemaba el pecho. Sabía que Alejandro representaba a la empresa compradora. Si ella reaccionaba, si estallaba, perdería la venta de la cosecha, perdería las medicinas. Su abuelo moriría y su hijo nacería en la miseria absoluta. El sacrificio y la resiliencia, valores inquebrantables que le habían enseñado sus mayores, la obligaron a ponerse una coraza de noble silencio. Con una dignidad que ninguna riqueza podría jamás comprar, María bajó ligeramente la mirada, ocultando el brillo de sus lágrimas contenidas. Se mordió el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar, y permaneció estoica, de pie bajo el sol, recibiendo la humillación como un mártir recibe el castigo por un bien mayor. Alejandro, ignorando que María había comprendido la atrocidad que su prometida acababa de decir, bajó la cabeza avergonzado, sin el valor suficiente para defender a la mujer que alguna vez fue el centro de su universo. El silencio se volvió espeso, pesado, cargado de una tristeza que calaba hasta los huesos. La primera gran herida había sido infligida, y el abismo entre los ricos arrogantes y los humildes honorables se había abierto de par en par. El sol continuaba su marcha implacable sobre los suspiros, pero para María el calor se había transformado en un frío cortante que le helaba las entrañas.
Isabel, complacida por la sumisión aparente de la campesina, caminó hacia el patio de la casa principal con pasos altaneros, quejándose del polvo y exigiendo que alguien le trajera un vaso de agua mineral con hielo, como si estuviera en un hotel de 5 estrellas y no en el humilde hogar de una familia trabajadora. María se dirigió hacia la cocina exterior, caminando con pasos lentos y pesados. Su vestido verde ondeaba ligeramente con la brisa cálida. Al llegar a la penumbra fresca de la cocina de leña, se apoyó contra el viejo lavadero de piedra. Allí, lejos de la mirada cobarde de Alejandro y de los ojos venenosos de Isabel, la joven permitió que su coraza se agrietara por un instante. Una lágrima solitaria, pesada y cargada de dolor reprimido, resbaló por su mejilla bronceada, cayendo sobre el agua del lavadero. Llevó ambas manos a su pecho, apretando la tela de su vestido justo sobre su corazón, que latía desbocado por la rabia y la impotencia. Se reproducen como animales en el lodo. La frase en francés resonaba en su cabeza, haciendo eco en las paredes de adobe. El dolor emocional de la contención era físico. Sentía un nudo en la garganta que la asfixiaba, un ardor en el estómago que le revolvía el ser. Era la desesperación de quien tiene la verdad en los labios, pero está obligada a enmudecer por necesidad. Lo que la arrogante Isabel ignoraba por completo, y lo que el cobarde de Alejandro había olvidado en su ascenso a la riqueza, era el origen de la sangre que corría por las venas de María. Su abuelo, don Elías, no era simplemente un anciano campesino. Elías era el último hijo vivo de los Delacroix, una distinguida familia de inmigrantes franceses que llegó a México a principios del siglo pasado. Habían sido dueños de vastas extensiones de tierra y de patentes agrícolas innovadoras, hasta que una traición oscura y maquinada por socios locales los despojó de todo, dejándolos en la ruina y obligándolos a esconder su apellido bajo el polvo del campo para sobrevivir a la vergüenza y a las deudas ajenas. A pesar de la pobreza, don Elías nunca permitió que la herencia cultural de su familia muriera. Todas las noches, a la luz de una vela de sebo, el anciano sentaba a la pequeña María en sus rodillas y le enseñaba el idioma de sus ancestros. «Este idioma, mija», le decía con voz cascada pero llena de orgullo, «no es para humillar a nadie. Es el idioma de la nobleza del alma, la herencia que nadie, ni el hombre más rico del mundo, nos podrá robar jamás. Ámalo, respétalo y úsalo solo con honor». Gracias a esas noches de amor filial, María poseía un vocabulario y una dicción en francés que envidiaría la más alta aristocracia parisina. Un tesoro escondido detrás de un sencillo vestido de manta. María se lavó la cara con agua fresca, respiró hondo, acarició su vientre susurrando «Todo estará bien, mi niño», y salió con un jarro de barro lleno de agua fresca de manantial para ofrecer a los visitantes. Al regresar al patio, encontró a Isabel hablando por su teléfono celular satelital, caminando de un lado a otro mientras Alejandro revisaba unos planos del terreno con evidente incomodidad. Isabel hablaba en español con un tono de voz fuerte y autoritario, asegurándose de que todos a su alrededor escucharan su poder. «Sí, licenciado Hilario, exactamente como lo escucha», decía Isabel por teléfono con una sonrisa despiadada. «Las tierras de esta granja de quinta son perfectas para el hoyo 18 del campo de golf. Sé que el viejo que es dueño tiene un pagaré vencido con el banco de ustedes. No me importa si está enfermo. Quiero que ejecute la hipoteca hoy mismo». El mundo se paralizó para María. Sus pasos se detuvieron en seco, el jarro de barro temblando en sus manos. «No les dé ni un día de prórroga, Hilario», continuó Isabel, riendo cínicamente. «Échelos a la calle esta misma tarde, que recojan sus mugres y se larguen».
Si no tienen a dónde ir, que duerman en la cuneta de la carretera. Yo le transferiré el doble del valor de la deuda a su cuenta personal por el favor. ¿Quedó claro? Hoy mismo quiero las máquinas demoliendo esa casa espantosa. Alejandro levantó la vista de los planos, pálido. Isabel, por el amor de Dios, no puedes hacer eso. El abuelo de María vive ahí, es un hombre mayor. Habíamos acordado solo comprarles una parte. Calla, Alejandro, escupió Isabel con furia, mostrando su verdadera y monstruosa naturaleza. Yo pongo el dinero, yo pongo las reglas. Esta gentuza no entiende de negocios. Si les dejamos la casa, afearán el paisaje de nuestro hotel. Se van hoy y punto. El ruido sordo del jarro de barro estrellándose contra el suelo de piedra y haciéndose añicos hizo que ambos se giraran. El agua se derramó, mojando la tierra seca. María estaba de pie, a pocos metros de ellos. Ya no había lágrimas en sus ojos. Ya no había miedo. La sumisión por necesidad se había evaporado, reemplazada por un fuego ancestral que ardía en su mirada. Isabel no solo la había humillado a ella, a su pobreza y a su hijo, ahora amenazaba la vida misma de su abuelo, la seguridad de su hogar, el techo que resguardaba a la memoria de sus ancestros. Había amenazado el núcleo sagrado de su familia, condenando a un anciano enfermo a morir de frío en la calle. La línea del límite moral, sagrada e intocable, había sido cruzada. El aire a su alrededor pareció volverse denso. María irguió su postura. La campesina vulnerable y asustada desapareció, dejando paso a la heredera de una sangre que no se doblegaba ante la tiranía del dinero. Miró directamente a los ojos de Isabel. El pecho de la joven viuda subía y bajaba con una respiración profunda, pausada. El silencio noble había terminado. Había llegado el momento de que la verdad, la clase y la justicia divina tomaran la palabra, y María sabía exactamente en qué idioma iba a destruirla. El sonido del barro haciéndose añicos contra la piedra caliza del patio pareció despertar a la hacienda entera del letargo provocado por el calor abrasador. El agua fresca, esa que María había sacado con tanto esfuerzo del pozo para mitigar la sed de quienes venían a humillarla, se mezcló con la tierra seca, formando un lodo oscuro a los pies de Isabel. La mujer rica dio un respingo, soltando un grito agudo y exagerado, retrocediendo torpemente sobre sus tacones de diseñador, como si el agua pura del campo fuera ácido que pudiera derretir su costoso traje de seda. Alejandro, pálido y tembloroso, dio un paso hacia María, pero se detuvo, prisionero de su propia cobardía y del miedo reverencial que le tenía a la fortuna de su prometida. María no dijo una sola palabra en ese instante. Su mirada, antes llena de una sumisión obligada por las circunstancias, se había transformado en un abismo de fuego y dignidad. Vio a los ojos a Isabel con una fijeza que hizo que la villana apartara la vista por una fracción de segundo, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrerle la espina dorsal. La joven viuda se dio la vuelta, con la espalda recta, caminando con pasos firmes hacia el interior de la casa de adobe. No iba a suplicar. Las enseñanzas de su abuelo, las memorias de sus ancestros y la fuerza de la vida que latía en su vientre le exigían actuar, no llorar. Entró a la penumbra de la humilde vivienda. Don Elías tosía recostado en su catre de latón, ajeno a la sentencia de muerte que la arrogancia acababa de dictar sobre ellos. María le besó la frente febril, tomó un chal de lana oscura tejido a mano, los viejos papeles de la finca que guardaban en una caja de lámina, y salió decidida. Afuera, el lujoso automóvil negro ya levantaba una nube de polvo grisáceo, al alejarse velozmente hacia el pueblo.
Isabel y Alejandro se dirigían al banco para ejecutar su amenaza ruin. María no tenía un vehículo moderno, pero tenía la vieja y oxidada camioneta de redilas que había sido de su difunto esposo. Con las manos temblorosas, pero el espíritu inquebrantable, logró encender el motor que tosió como un animal herido antes de arrancar. El camino hacia el pueblo de San Juan de las Piedras fue un tormento. Cada bache del camino de terracería era una punzada en su vientre, pero María apretaba los dientes y pisaba el acelerador. Tenía que llegar a la sucursal bancaria antes de que el licenciado Hilario, un hombre conocido por su avaricia y su falta de escrúpulos, firmara la orden de embargo y desalojo que dejaría a su abuelo en la calle para morir de frío. La sucursal del banco era el edificio más moderno del pequeño pueblo, un cubo de concreto y cristales oscuros que desentonaba groseramente con las fachadas coloniales y los techos de teja roja de las demás casas. Al entrar, el aire acondicionado golpeó el rostro sudoroso de María. El lugar estaba lleno de gente humilde, campesinos con sombreros de palma en las manos, ancianos esperando cobrar sus raquíticas pensiones y madres de familia contando monedas. Todos hacían largas filas bajo la mirada despectiva de los cajeros. Al fondo del recinto, detrás de unas puertas dobles de cristal esmerilado que ostentaban letras doradas, se encontraba el despacho de la gerencia. A través de los paneles de vidrio, María pudo ver la escena que le revolvió el estómago. El licenciado Hilario estaba de pie, inclinado en una postura servil y patética, sirviéndole una copa de licor a Isabel, quien estaba sentada cruzada de piernas en el sillón de cuero principal, riendo a carcajadas. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, frotándose la nuca, mirando hacia la plaza con actitud de estar atrapado en un laberinto de su propia creación. María no pidió permiso. Empujó las puertas de cristal con ambas manos, haciendo que golpearan las paredes con un estruendo que silenció por completo el murmullo del banco entero. Todos los presentes, campesinos, cajeros y guardias de seguridad, giraron la cabeza hacia la entrada de la gerencia. Allí estaba ella, con su sencillo vestido verde manchado de polvo en el dobladillo, su chal humilde sobre los hombros y su vientre abultado de 7 meses. Su respiración era agitada, pero su rostro irradiaba una belleza feroz, la belleza de una madre dispuesta a dar la vida por los suyos. «¿Qué insolencia es esta?», bramó el licenciado Hilario, poniéndose rojo de ira al ver que una campesina interrumpía su reunión con los clientes más ricos de la capital. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de mi oficina inmediatamente!». Isabel levantó una mano, deteniendo al gerente, y dejó escapar una risa venenosa que resonó en el silencio sepulcral del banco. Se puso de pie lentamente, alisándose la falda de seda. Disfrutaba el momento, disfrutaba tener a su presa acorralada frente a un público. «Déjela, Hilario», dijo Isabel con voz melosa, caminando hacia María como una pantera acechando a una paloma herida. «Mire nada más quién vino a arrastrarse, la campesina orgullosa. Vienes a llorar, vienes a suplicar de rodillas que no echemos a tu viejo sarnoso a la calle. Te dije que no tienen lugar en mi mundo, son un estorbo, una mancha en mi paisaje». Alejandro cerró los ojos, incapaz de mirar a María. La cobardía lo carcomía por dentro, pero su silencio era tan cómplice como el veneno de Isabel. Los ancianos y campesinos que observaban desde el área de cajas comenzaron a murmurar, sintiendo en carne propia la indignación y la humillación que esa mujer de la capital arrojaba sobre una de los suyos. Isabel, buscando el golpe de gracia, la humillación máxima frente a la multitud que ella consideraba inferior, decidió volver a usar su arma secreta. Aquel idioma que le daba estatus,
convencida de que su sofisticación aplastaría el espíritu de la joven viuda para siempre. Con una sonrisa cargada de desprecio absoluto, la miró de arriba a abajo. «Tu n'es rien d'autre qu'une misérable», siseó Isabel en francés, alzando la voz para que resonara en todo el recinto. «Une mendiante qui porte le bâtard d'un pauvre diable. Rentre dans ta porcherie et pleure, car demain tu dormiras dans la rue avec les chiens. No eres más que una miserable, una mendiga que lleva al bastardo de un pobre diablo. Regresa a tu chiquero y llora, porque mañana dormirás en la calle con los perros». El silencio que siguió fue absoluto. Los campesinos y clientes del banco no entendieron las palabras exactas, pero el tono venenoso, la burla y la crueldad eran un lenguaje universal. Muchos bajaron la mirada sintiendo el dolor ajeno. Alejandro palideció, sabiendo que Isabel había cruzado una línea imperdonable. María cerró los ojos un segundo, respiró hondo. El recuerdo de su abuelo, de las noches bajo la luz de las velas, de las lecciones de honor y decencia, inundaron su alma. Recordó el apellido que llevaba en secreto, Delacroix, un apellido forjado en el trabajo honesto y no en la especulación usurera. Abrió los ojos y, en ese instante, la sumisión murió para siempre, con una postura tan regia y altiva que hizo que Isabel pareciera repentinamente una niña malcriada y vulgar en un traje caro. María levantó la barbilla. Su voz no tembló, no gritó. Habló con un volumen moderado, pero con una dicción perfecta, una pronunciación exquisita y una entonación que destilaba un francés aristocrático, tan puro y elegante que parecía haber salido de un salón literario del siglo XIX. «Madame», comenzó María, y la sola palabra hizo que la sonrisa de Isabel se congelara de golpe, como si la hubieran abofeteado con un bloque de hielo. «La véritable élégance ne s'achète pas avec de l'argent sale, ni ne se porte dans des vêtements de soie. Elle réside dans la noblesse de l'âme et dans le respect des anciens». Los ojos de Isabel se abrieron desmesuradamente, al igual que su boca, incapaz de articular sonido. El color abandonó su rostro por completo. Alejandro dio un paso atrás, chocando contra el escritorio, mirando a María como si estuviera viendo a un fantasma resucitado en toda su gloria. El banco entero contuvo la respiración. María dio un paso hacia el frente, acorralando a su agresora con la mera fuerza de su presencia. Continuó, su voz cargada de un poder sereno y devastador. «Vous croyez que votre richesse vous donne le droit de piétiner les humbles? Vous vous trompez lourdement. Mon enfant naîtra peut-être dans la pauvreté, mais il aura du sang pur et un nom honorable. Vous, en revanche, vous n'êtes qu'une coquille vide, pleine de vanité et de méchanceté. Et sachez une chose, l'arrogance est l'antichambre de la chute. ¿Usted cree que su riqueza le da el derecho de pisotear a los humildes? Se equivoca profundamente. Mi hijo nacerá tal vez en la pobreza, pero tendrá sangre pura y un nombre honorable. Usted, en cambio, no es más que un cascarón vacío, lleno de vanidad y maldad. Y sepa una cosa, la arrogancia es la antesala de la caída». El golpe fue magistral, brutal, implacable. No hubo gritos, no hubo insultos soeces, solo la pura, cruda y aplastante verdad pronunciada en el mismo idioma que la villana había intentado usar como látigo. La máscara de superioridad de Isabel se hizo añicos en 1000 pedazos frente a todos. La mujer que se creía reina del mundo ahora parecía pequeña, vulgar, exhibida en su propia ignorancia frente a una campesina viuda. Los murmullos estallaron en el área de cajas. La gente, aunque no hablaba el idioma, entendió perfectamente el tono de victoria moral. Habían presenciado una bofetada con guante blanco.
Isabel, temblando de una furia incontrolable, sintiendo cómo las miradas de desprecio ahora se clavaban en ella, perdió los estribos. Su rostro pálido se tiñó de un rojo escarlata enfermizo. «¡Hilario!», chilló Isabel, con la voz quebrada y aguda, perdiendo toda compostura. «Congele todas las cuentas de esta maldita mujer. Ejecute el embargo ahora mismo. Quiero que la echen del banco a patadas. Ahora. Y si alguien en este mugroso pueblo le compra un solo grano de maíz, me encargaré de arruinarlos a todos». El gerente, sudando frío y aterrorizado de perder los millones de Isabel, hizo señas desesperadas a los guardias de seguridad. Dos hombres corpulentos se acercaron a María con evidente incomodidad, sabiendo que estaban cometiendo una gran injusticia. «No se molesten en tocarme», dijo María en perfecto y claro español, fulminando a los guardias con la mirada. «Sé dónde está la puerta». Se volvió hacia Alejandro, que seguía mudo y encogido en su rincón. Le dirigió una última mirada, no de odio, sino de una profunda y dolorosa lástima. «Que Dios te perdone, Alejandro, porque el hombre del que yo me enamoré murió hace mucho tiempo». María se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Las puertas se abrían a su paso. Los campesinos y ancianos se apartaban con respeto. Algunos incluso se quitaban el sombrero al verla pasar. Había perdido el crédito, había perdido temporalmente la seguridad de su granja, pero salía de aquel nido de víboras con la cabeza en alto, envuelta en un aura de dignidad inquebrantable que nadie le podría arrebatar. Lo que ni María, ni Isabel, ni el cobarde de Alejandro notaron en medio de la conmoción fue la presencia de un hombre mayor sentado en una de las bancas de espera del fondo. Llevaba un traje de corte clásico, impecable pero discreto, y un bastón de madera con empuñadura de plata. Tenía un periódico en el regazo que no había leído. Detrás de unos anteojos de armazón grueso, sus ojos sabios, agudos y llenos de asombro, habían seguido cada segundo de la escena. Había escuchado el impecable francés, había reconocido el acento antiguo, y una chispa de reconocimiento brilló en su mirada. Mientras María salía por la puerta, el hombre misterioso se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. La rueda del destino había comenzado a girar y la justicia divina estaba a punto de intervenir. Los días que siguieron a la explosión en el banco fueron un descenso a los infiernos para María y su abuelo. La venganza de Isabel no fue un simple berrinche momentáneo. Fue una campaña fría, calculada y despiadada para asfixiar a la joven viuda hasta que se rindiera. El dinero de la familia de Isabel era como una mancha de aceite oscuro que se extendía por todo San Juan de las Piedras, envenenando cada pozo de oportunidad. La orden fue clara y contundente a través del banco del licenciado Hilario. Cualquiera que comprara un solo costal de maíz a la hacienda Los Suspiros o le diera un día de trabajo a María, vería sus propios créditos cancelados y sus tierras embargadas. El miedo es una cadena más pesada que el hierro, y en un pueblo donde la mayoría sobrevivía de prestado, el terror se impuso. Una mañana, con el vientre pesándole más que nunca y los pies hinchados por el cansancio, María cargó su vieja camioneta con las mejores hortalizas y el maíz de su cosecha, dirigiéndose al mercado de la plaza principal. El sol comenzaba a calentar las calles adoquinadas. Desplegó su humilde puesto sobre una lona limpia, esperando ver los rostros amigos de las marchantas que durante años le habían comprado a su familia. Pero el mercado, usualmente un bullicio de colores y voces cálidas, se tornó en un desierto de evasivas. Don Chuy, el panadero que siempre le compraba maíz para sus tamales, cruzó la calle agachando la cabeza al verla. Doña Carmelita, su comadre de años,
Pasó de largo apretando el paso y fingiendo mirar hacia otro lado, con lágrimas de vergüenza asomando en sus ojos. Nadie se acercó. Nadie le dirigió la palabra. El cerco se había cerrado. A las 2 de la tarde, bajo un sol inclemente que la hacía sudar a mares y marearse, no había vendido ni una sola mazorca. El dinero para el tanque de oxígeno de don Elías se había terminado. La desesperación comenzó a arañar las paredes de su alma. Se sentó en un banquito de madera, acariciando su vientre redondo, tratando de transmitirle paz a su hijo, mientras su propio mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando la vio llegar. Como un buitre que huele la debilidad, Isabel apareció en la plaza. Esta vez no llevaba trajes de seda, sino un atuendo de lino blanco y un enorme sombrero para el sol. Iba escoltada por 2 guardaespaldas. Caminaba con esa lentitud arrogante de quien sabe que ha ganado la partida. La gente del mercado guardó un silencio sepulcral, observando la escena con el corazón encogido, sintiendo una profunda indignación ante la humillación que estaba a punto de presenciar. Isabel se detuvo frente al puesto de María. Miró con asco los vegetales frescos y luego clavó sus ojos triunfantes en el rostro cansado de la joven viuda. «Vaya, vaya», dijo Isabel, usando ahora un español cargado de burla. «Parece que el francés aristocrático no te sirvió para vender tus mugrosas verduras. ¿Qué pasa, campesina? El orgullo no se puede masticar, no llena el estómago». María no se levantó. Mantuvo la espalda recta, sujeta a su dignidad como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta. No iba a darle el gusto de verla derrotada. Isabel abrió un lujoso bolso de piel y sacó un fajo grueso de billetes de alta denominación. Los agitó en el aire frente a la cara de María. El sonido del papel moneda crujiendo fue como una cachetada en el silencio de la plaza. «Sé que el viejo se está muriendo sin sus medicinas», dijo Isabel, bajando el tono de voz para que solo ella lo escuchara, destilando un veneno puro. «Aquí hay más dinero del que podrías ganar en 10 años vendiendo esta basura. Tómalo. Tómalo como una obra de mi caridad infinita. Salva a tu abuelo. Lo único que tienes que hacer es ponerte de rodillas aquí mismo, besar mis zapatos frente a todo este pueblo de muertos de hambre y suplicarme perdón en voz alta por tu insolencia en el banco. Hazlo, y te dejo las migajas». El estómago de María se revolvió. Una náusea profunda, mezcla de indignación y asco moral, subió por su garganta. Los ojos de Isabel brillaban con una malicia enfermiza. No quería la granja, quería quebrar el alma de María, destruir esa fuerza interna que ella, con todos sus millones, jamás podría comprar. María miró el fajo de billetes. Por un microsegundo, la imagen de su abuelo tosiendo sangre cruzó su mente. Era la tentación más cruel del mundo. Pero entonces recordó las palabras de don Elías. «La pobreza es un estado del bolsillo, mija, pero perder la dignidad es la miseria del alma». Con una calma que heló la sangre de la propia Isabel, María se puso de pie lentamente, soportando el peso de su embarazo. La superaba en estatura y en grandeza de espíritu. «Guarde su sucio dinero, señora», respondió María, con una voz clara y fuerte que retumbó en las paredes de la plaza para que todos la escucharan. «Mi hambre y la de mi familia tienen dignidad. Nosotros nos ganamos el pan con el sudor de la frente, no pisoteando a los débiles. Podrá usted robarme mis tierras, podrá cerrarme las puertas de este pueblo con sus amenazas cobardes, pero jamás, óigalo bien, jamás me verá arrodillada ante alguien tan pobre de espíritu que solo tiene dinero para ofrecer. Váyase de mi vista». Los presentes contuvieron el aliento. Algunos hombres apretaron los puños de rabia contenida.
Isabel, roja de humillación al ser rechazada públicamente una vez más, guardó los billetes con violencia. «Te vas a arrepentir. Enterrarás a ese viejo, y tú y tu bastardo se morirán de hambre en una zanja», siseó la villana antes de dar media vuelta y marcharse furiosa, seguida por sus matones. Esa noche, el viento soplaba frío sobre Los Suspiros. María estaba sentada en el porche, envuelta en su chal, mirando la luna llena con los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. Había sido fuerte, pero el miedo al mañana la estaba devorando por dentro. El sonido del oxígeno artificial de su abuelo marcaba el ritmo de su desesperación. De repente, el crujir de pasos sobre la hojarasca seca la hizo sobresaltarse. Una figura se acercó lentamente desde las sombras de los árboles de nogal. No era Alejandro. Era un hombre mayor, caminando con la ayuda de un bastón de madera con empuñadura de plata. María se puso de pie a la defensiva, protegiendo su vientre. «No tenga miedo, hija mía», dijo una voz grave, pausada y llena de un respeto profundo. «Mi nombre es Don Roberto. Fui magistrado en la capital durante muchos años. Yo estaba en el banco el día que usted le dio a esa mujer la mayor lección de decencia que he presenciado en mi vida». El hombre se detuvo al pie de los escalones del porche. Se quitó el sombrero en señal de absoluto respeto. «He venido a pedirle perdón, no por mí, sino en nombre de una sociedad que permite que los justos sean aplastados por los tiranos», continuó don Roberto, sacando de su maletín un sobre de papel manila grueso y desgastado. «Pero también he venido a traerle la luz que usted necesita. El valor que demostró al hablar la lengua de sus ancestros me confirmó lo que sospechaba al ver su rostro. Usted es nieta de Elías de la Croix». María abrió los ojos estupefacta. Nadie en el pueblo sabía su verdadero apellido. «Yo conocí a su bisabuelo, hija», dijo el magistrado jubilado, subiendo un escalón con los ojos húmedos. «Y conozco perfectamente a la familia de esa mujer, Isabel. Su arrogancia no es nueva. La inmensa fortuna de su familia no fue hecha con trabajo. Fue construida sobre la ruina, el robo y la sangre de personas honorables. Y lo peor de todo, María, es que el imperio de esa mujer está construido desde sus mismos cimientos, sobre las tierras, las patentes y el sudor que le robaron a su propia familia hace 60 años. María sintió que el mundo entero daba vueltas a su alrededor. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. «Esta noche no he traído caridad», sentenció don Roberto, extendiendo el sobre manila hacia las manos temblorosas de la joven viuda. «He traído el arma para hacer justicia. Aquí hay pistas. Hay documentos antiguos que esa familia creía destruidos, pero para desatar esta verdad y recuperar lo que por derecho divino les pertenece, usted tendrá que ser más fuerte de lo que jamás imaginó. La guerra no ha terminado, María. Apenas acaba de comenzar». El viento aulló entre los árboles como si las almas de los ancestros de la Croix estuvieran despertando de un largo sueño para reclamar la honra y el patrimonio que les fue arrebatado. María tomó el sobre. Sus lágrimas de tristeza se secaron, dando paso a una convicción de acero. Por su abuelo, por su hijo y por la memoria de su sangre, estaba lista para enfrentar al diablo mismo. La noche había caído pesadamente sobre la hacienda Los Suspiros, cubriendo el paisaje rural con un manto de oscuridad que solo era roto por la pálida luz de la luna llena. El viento soplaba entre las ramas de los viejos nogales, produciendo un murmullo lúgubre, como si la misma tierra estuviera llorando las injusticias que había presenciado durante décadas. María, con el sobre de papel manila apretado contra su pecho,
como si fuera un escudo sagrado, entró en la humilde casa de adobe. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas de madera mal ajustadas, haciendo que la joven viuda se estremeciera, no solo por la baja temperatura, sino por el peso abrumador de la revelación que acababa de recibir de manos del magistrado jubilado. Caminó de puntillas por el pasillo de piso de tierra apisonada hasta llegar a la pequeña habitación donde descansaba su abuelo, don Elías. La tenue luz de una veladora de cristal iluminaba el rostro surcado de arrugas del anciano, cuya respiración era un silbido áspero y doloroso, una lucha constante contra el tiempo y la enfermedad. María se acercó a la cama de hierro forjado, sintiendo que un nudo le ahogaba la garganta. La fragilidad de ese hombre, que había sido su roca, su padre y su maestro, le partía el alma en 1000 pedazos. Se arrodilló junto al lecho, tomando entre las suyas la mano callosa, helada y temblorosa de su abuelito. «Abuelito», susurró María con la voz quebrada por una mezcla de miedo, esperanza y una tristeza ancestral. «Abuelito, despierte, por favor. Ha venido un hombre, un magistrado de la capital. Me ha dicho cosas sobre nuestra sangre, sobre nuestro apellido. Me ha entregado esto». Don Elías abrió los ojos lentamente. Sus pupilas, nubladas por los años y las cataratas, parecieron recuperar un brillo perdido al escuchar la palabra apellido. Con un esfuerzo sobrehumano, el anciano se incorporó apoyándose en los codos, tosiendo débilmente. Su mirada se posó en el grueso sobremanila que María sostenía con reverencia. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo entero. No era el temblor de la fiebre, era el estremecimiento del pasado, llamando a la puerta después de 60 años de un silencio sepulcral, asfixiante e injusto. «Ha llegado la hora, mija», dijo don Elías con una voz ronca, profunda, que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. «Dios es grande y no olvida el llanto de los justos. Ayúdame a levantarme, mi niña. Tenemos que ir debajo de las tablas del cuarto del fondo. Es tiempo de que conozcas la cruz que nuestra familia ha cargado en silencio para proteger tu vida». Con infinito cuidado, María ayudó a su abuelo a ponerse de pie. Sosteniendo su brazo delgado, caminaron lentamente hacia el pequeño cuarto que usaban como bodega para las herramientas oxidadas y las semillas. Don Elías, guiado por una memoria grabada a fuego en su alma, señaló un rincón oscuro bajo un viejo molino de mano. «Ahí, mija, levanta esas 3 tablas de encino, las que tienen la marca de la cruz tallada». María obedeció. A pesar de su avanzado embarazo, se arrodilló en el suelo de tierra y, usando un viejo cincel, hizo palanca para levantar la pesada madera. Debajo, oculto en un hueco forrado de piedra para protegerlo de la humedad, descansaba un pesado baúl de madera de cedro, reforzado con herrajes de hierro forjado que el tiempo había cubierto de una pátina verdosa y herrumbre. Con gran esfuerzo, jaló el baúl hacia la superficie. El inconfundible olor a madera vieja, a papel antiguo y a un pasado encapsulado llenó la habitación. Un aroma melancólico que transportaba directamente a otra época. Don Elías se dejó caer de rodillas junto al baúl. Con manos temblorosas, sacó de su cuello una pequeña llave de bronce que siempre llevaba colgada en un cordón de cuero, escondida bajo su camisa de franela. Introdujo la llave en la cerradura, que cedió con un chasquido sordo, como un corazón viejo volviendo a latir. Al abrir la pesada tapa, María contuvo el aliento. En el interior no había joyas ni oro. Había algo infinitamente más valioso y devastador. Había legajos de papel pergamino atados con listones de seda descolorida,
sobres amarillentos con gruesos sellos de lacre rojo oscuro que ostentaban el escudo de la familia Delacroix, un reloj de bolsillo de plata empañada y un diario encuadernado en cuero negro, gastado por el roce de manos que hace mucho tiempo se habían convertido en polvo. El anciano tomó el diario con una reverencia casi religiosa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos nublados, trazando surcos húmedos en su piel apergaminada. Este diario, mi niña, lo escribió tu bisabuelo, don Henri Delacroix. Léelo, lee lo que nos hicieron, lee por qué nacimos en un palacio y hoy nos quieren echar a morir a un foso. María abrió el diario con delicadeza, temiendo que las hojas crujientes se deshicieran entre sus dedos. La caligrafía era elegante, inclinada, escrita con pluma fuente y tinta sepia. Las primeras páginas hablaban de esperanza, de la llegada a México, del arduo trabajo bajo el sol abrasador para domesticar la tierra, y de la creación de una patente agrícola revolucionaria, una semilla de maíz resistente a las peores sequías, un invento que traería prosperidad a toda la región. Pero a medida que avanzaba la lectura, las palabras se teñían de oscuridad, de angustia y de traición. La voz de María comenzó a temblar mientras leía en voz alta los pasajes más dolorosos, su pecho subiendo y bajando con una indignación creciente. Día 14 de noviembre. Leyó María con un nudo asfixiante en la garganta. La traición se ha consumado. Arturo, el abuelo de esa mujer Isabel, y el abuelo del muchacho Alejandro, aquellos a quienes llamé mis hermanos, a quienes abrí las puertas de mi casa y compartí el pan en mi mesa, han falsificado mis firmas. Han sobornado a los jueces corruptos de la capital, nos han arrebatado la patente, han registrado nuestras tierras a su nombre, nos han dejado con deudas que no son nuestras. Mañana vienen a desalojarnos. No tengo a dónde llevar a mi esposa ni a mi pequeño Elías. María levantó la vista del diario, horrorizada, y miró a su abuelo. Don Elías lloraba ahora sin consuelo, un llanto silencioso, profundo, el llanto de un niño atrapado en el cuerpo de un anciano. Esa noche llovía a cántaros, mija, continuó relatando el anciano, con la voz ahogada por el dolor de un recuerdo imborrable. Nos echaron a la calle a punta de rifle. Los matones de la familia de Isabel no nos dejaron sacar ni una manta para cubrirnos. Mi madre, tu bisabuela, era una mujer delicada. Pasamos 3 noches durmiendo bajo el puente del río, abrazados para no morir de frío en el lodo. Ella enfermó. Le dio una pulmonía terrible. Mi padre, un hombre de honor que había construido un imperio con sus propias manos, tuvo que arrodillarse en el lodo frente al abuelo de Isabel para suplicarle un peso para comprar medicina. ¿Y sabes qué le respondió aquel monstruo? Le escupió en la cara y le dijo que los débiles debían morir para dejarle espacio a los fuertes. Un sollozo desgarrador, animal y profundo, escapó del pecho de María. Se llevó las manos al rostro, incapaz de contener la avalancha de dolor. La injusticia era tan monstruosa, tan cruel, que sentía que le quemaba las entrañas. Mi madre murió 2 días después, ahogándose en su propia flema, aferrada a mi mano. Prosiguió don Elías, cerrando los ojos con fuerza, reviviendo la agonía de aquel instante. Murió por falta de un frasco de penicilina que costaba unos cuantos centavos, mientras ellos brindaban con champaña en la casa que nosotros habíamos construido. Mi padre, destrozado por la culpa y el dolor, no resistió mucho más. Se dejó morir de tristeza. Antes de exhalar su último aliento, me entregó este baúl. Me hizo jurar que me escondería, que cambiaría mi nombre, que trabajaría la tierra como un peón humilde para sobrevivir hasta que llegara el día en que un descendiente nuestro tuviera la fuerza y las pruebas para desenmascarar a esos ladrones. Y ese día
Mi niña hermosa ha llegado hoy. María cayó de rodillas, abrazando el pecho de su abuelo, escondiendo su rostro en el viejo suéter de lana del anciano. Un llanto catártico, amargo e incontenible estalló en la pequeña habitación. Lloraba por la bisabuela que murió de frío en la calle, lloraba por la humillación del bisabuelo, lloraba por la vida de sacrificios, hambre y silencio que su abuelo había tenido que soportar, agachando la cabeza ante los dueños de un dinero maldito. Lloraba porque la historia amenazaba con repetirse. Isabel intentaba matarlos de la misma manera cobarde, arrebatándoles todo y negándoles la medicina. Era una maldición generacional de codicia y crueldad infinita. Las lágrimas de María regaron los documentos antiguos, sellando un pacto inquebrantable de justicia con sus ancestros. Mientras tanto, en la capital, a kilómetros de distancia de aquella escena de dolor puro, el mal no descansaba. En la lujosa suite de un hotel de 5 estrellas, Isabel se paseaba furiosa, bebiendo una copa de vino tinto que parecía sangre entre sus dedos pálidos. Su teléfono celular vibró. Era el licenciado Hilario, su abogado corrupto en el pueblo. «Señora Isabel, disculpe la hora», dijo la voz servil del abogado al otro lado de la línea. «Mis hombres, los que vigilan la granja de la viuda para asegurar que nadie les compre nada, acaban de reportar algo muy extraño. Un vehículo oficial del gobierno, un auto de la capital, llegó a la casa de la campesina hace unas horas. Era don Roberto, el magistrado jubilado de la Suprema Corte. Dicen que llevaba documentos». El rostro de Isabel perdió todo su color. La copa de cristal resbaló de su mano derecha, estrellándose contra el suelo de mármol y salpicando la alfombra persa con manchas rojas. Su corazón comenzó a latir desbocado, presa de un pánico frío y paralizante. Su abuelo, en su lecho de muerte, le había advertido sobre un secreto, sobre unos papeles que los Delacroix supuestamente habían logrado ocultar y que, de salir a la luz, podrían llevar a toda su familia a la cárcel por fraude continuado, despojándolos de cada centavo que poseían en el mundo. «Esa perra miserable», susurró Isabel con los dientes apretados, sus ojos inyectados en una locura absoluta, transformándose en una bestia acorralada. «No dejaré que una sucia campesina me quite mi corona. Si tengo que quemar ese chiquero con ella y el viejo adentro para volver esos papeles cenizas, lo haré sin dudarlo». La villana tomó las llaves de su camioneta. Estaba decidida a atacar con todo su poder destructivo. La línea sin retorno había sido cruzada. Ahora era una guerra a muerte por la supervivencia de su imperio de mentiras. El amanecer en la hacienda Los Suspiros fue de una belleza cinematográfica, un contraste casi doloroso con la tensión asfixiante que se respiraba en el ambiente. El sol, brillante y majestuoso, se alzaba lentamente en el horizonte, bañando el paisaje rural con una luz natural vibrante. El cielo lucía despejado, de un azul prístino adornado por unas cuantas nubes suaves como algodón. En el fondo, el viejo granero de madera pintada de un rojo carmín destacaba contra el verde esmeralda de los árboles distantes, mientras las pacas de heno dorado y el tractor oxidado completaban una escena de paz bucólica perfecta. Sin embargo, en el aire flotaba un presagio sombrío, la calma inquietante que precede al estallido del huracán. María se encontraba de pie, sola, frente a la imponente estructura de madera roja del granero. Llevaba su sencillo vestido verde, el mismo que había soportado la humillación inicial, pero que ahora se portaba como una armadura de honor. Sus manos acariciaban gentilmente su vientre, buscando la fuerza de la vida que albergaba en su interior.
Su expresión facial era una mezcla de profunda tensión, vulnerabilidad humana, pero sobre todo una determinación férrea, inquebrantable. Estaba a punto de enfrentar al demonio cara a cara. Horas antes, al alba, un niño del pueblo le había entregado una nota anónima. El mensaje, escrito con letras apresuradas, era una amenaza directa y cobarde. Tengo a los proveedores de oxígeno de tu abuelo bloqueados en la carretera. Si quieres que el viejo respire esta noche, trae todos los papeles viejos que te dio el magistrado al granero rojo de tu finca al mediodía. Ven sola. Si avisas a la policía, tu abuelo morirá asfixiado hoy mismo. María sabía que era una trampa mortal. Sabía que Isabel, en su desesperación, era capaz de cometer cualquier atrocidad. Pero las enseñanzas de sus ancestros y los sabios consejos de don Roberto la habían preparado para este preciso momento. La partida de ajedrez estaba a punto de llegar a su fin, y la joven viuda había movido sus piezas con una inteligencia magistral que la villana, cegada por su propia arrogancia, jamás podría anticipar. Con un suspiro profundo, María empujó la pesada puerta de madera del granero. Los goznes chirriaron dolorosamente, rompiendo el silencio del campo. El interior estaba en penumbras, iluminado solo por las gruesas columnas de luz solar que se filtraban a través de las rendijas del techo, haciendo bailar el polvo suspendido en el aire. El olor a heno seco, a tierra y a madera vieja saturaba el espacio. En el centro del recinto, de pie con una postura rígida, altiva y desentonando groseramente con el entorno rústico, la esperaba Isabel. Llevaba un costoso abrigo de diseño oscuro, a pesar del calor del día, y unos guantes de cuero fino. A sus espaldas, ocultos parcialmente entre las sombras de la maquinaria agrícola, se encontraban dos hombres corpulentos, matones a sueldo con rostros endurecidos por la violencia, listos para cumplir cualquier orden perversa de su patrona. «Pensé que no tendrías el valor de venir, campesina», dijo Isabel, su voz resonando en el silencio del granero, con un tono cargado de veneno y desprecio absoluto. Dio unos pasos hacia adelante, acercándose a María. «Veo que el amor por el vejestorio moribundo es más fuerte que tu instinto de supervivencia. Dámelos. Entrégame los papeles que te dio ese viejo entrometido del magistrado. Dámelos ahora mismo y tal vez, solo tal vez, deje que te largues de este pueblo con vida». María no retrocedió ni un milímetro. A pesar del miedo natural que sentía como mujer y como madre en una situación de extremo riesgo, mantuvo la cabeza en alto, mirándola directamente a los ojos, tal como lo indicaba la imagen de la escena, separadas por la distancia emocional de dos mundos irreconciliables. «Usted no tiene límites, ¿verdad?», respondió María con una calma gélida que descolocó por un instante a la villana. ¿No le basta con tener millones en el banco? ¿No le basta con humillar a los pobres? ¿Ahora también se dedica a la extorsión y al asesinato de ancianos indefensos? Isabel soltó una carcajada estridente, una risa histérica y sin alma, que rebotó en las paredes de madera roja. Su rostro, antes hermoso, se había deformado por la avaricia y la crueldad, revelando al verdadero monstruo que habitaba en su interior. ¿Asesinato? Por favor, querida. Eso es simplemente limpieza social, escupió Isabel, quitándose los guantes con movimientos agresivos. Ustedes no son nada, son polvo en mis zapatos. ¿Crees que me importa cómo hizo mi abuelo su fortuna? Claro que sé que les robó las tierras a tu miserable familia. Sé que les robó la patente, y ¿sabes qué? Me enorgullezco de ello.
Los débiles, los llorones, los nobles de corazón como ustedes merecen ser aplastados por los que tenemos la visión y el poder para gobernar el mundo. El dinero es la única ley que importa, y yo tengo el dinero. Ahora, entrégame el baúl y los documentos originales, o te juro por Dios que mis hombres te sacarán a golpes a ese bastardo que llevas en la panza, y quemaré este granero contigo adentro. La cobardía estaba expuesta en su máxima expresión. Isabel había confesado sus crímenes y los de su familia con un orgullo repugnante, convencida de que, al estar rodeada de sus matones, tenía la victoria asegurada y que la verdad moriría enterrada bajo las cenizas de los suspiros. Pero María no tembló, no lloró. Una sonrisa leve, casi compasiva, se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de quien ha sufrido lo indecible y ya no tiene nada que perder, porque ha encomendado su alma a la justicia divina. «Es usted verdaderamente patética, Isabel», dijo María, su voz sonando fuerte, clara e inquebrantable. «Está tan acostumbrada a que su dinero le compre la obediencia de los cobardes, que olvidó usar la inteligencia. ¿De verdad cree que yo, la nieta de Elías de la Croix, traería las únicas pruebas de nuestra honra a una cita con una criminal?» El rostro de Isabel palideció de golpe. La sonrisa burlona se borró de su rostro como tiza bajo la lluvia. «¿De qué diablos estás hablando, estúpida?» «Hablo de que usted ha perdido», sentenció María, dando un paso firme hacia adelante, invirtiendo los roles de la cacería. «Mientras usted enviaba sus amenazas de madrugada, cobijada en su ignorancia, don Roberto y yo no dormimos. Anoche mismo, las escrituras originales, el diario de mi bisabuelo con la confesión de los sobornos y la patente robada que lleva el sello de los de la Croix fueron entregados directamente en las manos del fiscal general de la República en la capital, un hombre al que sus sucios millones no pueden comprar». Isabel abrió la boca para gritar, pero el pánico le robó la voz. Comenzó a retroceder, tropezando con una paca de heno. «Y eso no es todo», continuó María levantando la mano. «Usted es tan arrogante que ni siquiera se dio cuenta de que no estamos solas. ¿Verdad que la confesión que acaba de hacer sobre los crímenes de su abuelo y sus amenazas de muerte fueron bastante claras?» En ese preciso instante, la pesada puerta lateral del granero se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. La luz del sol inundó la penumbra, cegando a los matones de Isabel. Y de entre las sombras, a escasos metros de distancia en el fondo, emergió la figura de un hombre apuesto, vestido de manera impecable con una camisa blanca remangada y pantalones oscuros. Su postura era seria, casi estatuaria, pero su rostro reflejaba una conmoción absoluta, una mezcla de horror, decepción y un dolor insoportable al mirar fijamente a la mujer que había sido su prometida. Era Alejandro. Detrás de él aparecieron el magistrado don Roberto y media docena de agentes federales armados, quienes rápidamente rodearon a los matones, desarmándolos antes de que pudieran siquiera reaccionar. Isabel soltó un grito agudo, primitivo, llevándose las manos a la cabeza. Miró a Alejandro con los ojos desorbitados, buscando una salvación que ya no existía. «Alejandro, Alejandro, mi amor, no escuches a esta víbora, es una trampa», chilló la villana, perdiendo todo el glamour y la compostura, arrastrándose metafóricamente en la tierra que tanto despreciaba. Alejandro dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. Miró a María con una reverencia profunda y luego volvió su mirada llena de asco hacia Isabel. «Lo escuché todo, Isabel», dijo Alejandro, con la voz rota, dándose cuenta de que él mismo había sido parte de ese imperio de sangre y mentiras. «Escuché cómo confesaste el robo de nuestras familias a la suya. Escuché cómo amenazaste de muerte a una mujer embarazada y a un anciano.
Se acabó, Isabel. El imperio de lodo que heredamos se ha derrumbado hoy. El sonido de las sirenas de las patrullas policiales comenzaba a escucharse a lo lejos, acercándose por el camino de terracería, cortando el aire de la mañana. Isabel, acorralada, despojada de su poder y expuesta en toda su miseria moral, cayó de rodillas sobre el heno sucio del granero, sollozando histéricamente mientras un agente federal le colocaba las frías esposas de acero en las muñecas. La trampa se había cerrado sobre el propio lobo. El karma, implacable y exacto, había comenzado a cobrar una deuda de 60 años, y María, de pie en medio de la tormenta que acababa de desatar, acarició su vientre una vez más, sabiendo que la honra de los Delacroix finalmente había sido lavada con la luz radiante de la verdad. El silencio que siguió al sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Isabel fue denso, pesado y cargado de una electricidad que erizaba la piel. El viento de la mañana parecía haber contenido el aliento, como si la misma tierra de la hacienda Los Suspiros estuviera guardando un minuto de silencio en señal de respeto por la justicia que después de más de 6 décadas de espera y humillaciones, finalmente había descendido sobre el viejo granero rojo. La luz del sol, filtrándose por las rendijas del techo de madera, iluminaba el polvo suspendido en el aire, creando columnas doradas que parecían reflectores celestiales apuntando directamente a la miseria moral de los caídos. Isabel, la mujer que apenas unos minutos antes se erguía como la dueña absoluta del destino de los humildes, yacía ahora de rodillas sobre el heno sucio y el estiércol reseco. Su costoso abrigo de diseñador estaba manchado de polvo y telarañas. Su cabello, antes perfectamente peinado, caía en mechones desordenados sobre su rostro pálido y desencajado. Lloraba, pero no con lágrimas de arrepentimiento, sino con los sollozos histéricos y agudos de una fiera acorralada que ve cómo su corona de espinas y oro falso se desmorona hasta convertirse en cenizas. Los agentes federales la sostenían por los brazos con firmeza, impidiendo que se retorciera en su ataque de pánico y rabia irracional. Frente a ella, a unos cuantos metros de distancia, Alejandro permanecía de pie, pero su alma estaba completamente de rodillas. Su respiración era entrecortada y su pecho subía y bajaba con una angustia que le desgarraba la garganta. Miraba a María, la mujer que había amado con la pureza de la juventud y a la que había abandonado por la promesa vacía del dinero y el estatus. La veía allí, envuelta en su sencillo vestido verde, con la espalda recta, las manos protectoras sobre su vientre y una dignidad que la hacía lucir como una verdadera reina coronada por la honra y el sacrificio. Alejandro sintió unas náuseas profundas, un asco insoportable hacia sí mismo. Había vendido su corazón al diablo por un imperio que, ahora lo sabía, estaba construido sobre los huesos y las lágrimas de la familia de la mujer que más había amado. Fue en ese instante, en medio del llanto patético de la villana y la respiración contenida de los presentes, que el magistrado don Roberto dio un paso al frente. El anciano de traje impecable se apoyó con firmeza en su bastón de madera, con empuñadura de plata, proyectando una autoridad moral que empequeñecía cualquier poder terrenal. Con movimientos lentos y solemnes, introdujo la mano en su maletín de cuero y extrajo el diario original de don Henri Delacroix, el bisabuelo de María. El pequeño libro, encuadernado en cuero negro y desgastado por el roce de los años y las lágrimas derramadas en secreto, parecía irradiar una luz propia en la penumbra del granero. «Un momento, señores oficiales»,
dijo don Roberto, con una voz profunda y resonante que silenció de inmediato los sollozos de Isabel e hizo que los agentes federales se detuvieran respetuosamente. Antes de que se lleven a esta mujer para que rinda cuentas ante la justicia de los hombres, es necesario que enfrente la justicia de la historia. Es necesario que escuche de la voz de aquellos a quienes su familia asesinó en vida, el verdadero significado de la riqueza. El magistrado caminó lentamente hasta quedar justo frente a Isabel. Ella levantó la mirada, con los ojos inyectados en sangre, temblando de rabia e impotencia. Don Roberto no la miró con odio, sino con una lástima infinita, la lástima que se siente por un alma completamente vacía y podrida. Abrió el diario en las últimas páginas, aquellas escritas con pulso tembloroso por un hombre que lo había perdido todo materialmente, pero que había conservado intacta la grandeza de su espíritu. Esta es la última entrada en el diario de don Henri de la Croix, fechada apenas 2 días antes de su muerte, después de haber enterrado a su esposa en una fosa común porque la familia de usted, Isabel, no les dejó ni un centavo para un ataúd de pino, anunció el magistrado. La voz de don Roberto se quebró levemente por la emoción, pero se aclaró la garganta para darle a las palabras la fuerza majestuosa que merecían. El silencio en el granero se volvió absoluto. Incluso los pájaros en el exterior parecían haber dejado de cantar para escuchar el testamento de un hombre justo. María cerró los ojos y apretó las manos contra su pecho, sintiendo que el espíritu de su bisabuelo estaba allí, abrazándola con calidez. Don Roberto comenzó a leer, y cada palabra pronunciada cayó como una avalancha de fuego sobre la conciencia de los presentes. A mi amado hijo Elías y a los hijos de sus hijos, si es que alguna vez la luz de este diario llega a sus manos. Hoy entierro a mi amada esposa la luz de mis ojos. El frío nos ha arrebatado su cuerpo, y la crueldad de quienes llamé mis hermanos nos ha arrebatado nuestra casa, nuestras tierras y el fruto de nuestro sudor. Arturo y su familia nos han dejado en la calle, despojados de todo lo que la ley del hombre reconoce. Tienen nuestro dinero, tienen nuestra patente, tienen las paredes que construimos. Pero escúchame bien, hijo mío, y graba esto en tu alma para siempre. El magistrado hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Alejandro, quien ya no pudo contenerse y cayó de rodillas sobre la tierra suelta, cubriéndose el rostro con ambas manos, mientras un llanto amargo y desgarrador brotaba de lo más profundo de su ser. Don Roberto continuó la lectura, elevando un poco el tono de voz. No busques venganza, Elías. No dejes que el odio envenene la sangre noble de los de la Croix. Aquel que roba y traiciona para enriquecerse no se convierte en un rey, se convierte en el prisionero más miserable de su propia avaricia. Su dinero es un fantasma que no los dejará dormir. Su riqueza es un monumento a su propia podredumbre. Nosotros, aunque durmamos hoy en el lodo y no tengamos un pan para llevarnos a la boca, somos infinitamente más ricos que ellos, porque nosotros tenemos las manos limpias, porque nosotros podemos mirar al cielo sin sentir vergüenza, porque el amor de tu madre y el honor de nuestro apellido es una fortuna que ningún juez corrupto ni ninguna firma falsificada nos podrá robar jamás. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada del magistrado. María lloraba en silencio, pero eran lágrimas de un alivio inmenso, de una catarsis pura y sanadora. El peso de 60 años de humillación generacional se estaba levantando de sus hombros. Las palabras de su bisabuelo eran un bálsamo de amor y decencia que curaba las heridas de su familia. La verdadera riqueza, concluyó leyendo don Roberto, con una entonación que hizo vibrar las maderas del granero.
no se guarda en las bóvedas de los bancos, sino en la memoria de los justos y en el respeto sagrado a nuestros mayores. Perdónalos, hijo mío, perdónalos, porque la vida se encargará de cobrarles cada centavo con la moneda de la soledad y el desprecio. Sé un hombre de bien, trabaja con honradez, ama a tu familia, y un día, cuando el tiempo madure, la verdad brillará más que el sol de mediodía. El magistrado cerró el pequeño libro de cuero negro. El impacto psicológico y emocional de aquellas palabras en el recinto fue devastador. La filosofía pura, desinteresada y profundamente amorosa de don Henry había chocado de frente contra el muro de vanidad y materialismo de Isabel, haciéndolo añicos. La villana, incapaz de procesar la aplastante superioridad moral de aquellos a quienes consideraba basura, dejó de gritar. Se quedó mirando el vacío, con los ojos muy abiertos, su mente colapsando ante la revelación de que toda su vida, sus lujos, sus joyas y su estatus eran simplemente la fachada de un robo sangriento, y que ella, en el fondo, era la más mendiga de todas las criaturas. Alejandro sollozaba a gritos, golpeando la tierra con los puños. Su dolor era el de un hombre que despierta de una pesadilla solo para darse cuenta de que él mismo era el monstruo. Había despreciado el amor puro de María por pertenecer a un linaje de ladrones y asesinos de guante blanco. La decencia inquebrantable de la familia campesina contrastaba de una manera tan brutal con su propia ruina moral que sentía que no merecía siquiera respirar el mismo aire que la mujer que alguna vez le entregó su corazón. «Llévensela», ordenó finalmente don Roberto, haciendo un gesto con la mano a los oficiales. «Que el peso de la ley humana haga su trabajo, porque la ley divina ya ha dictado su sentencia». Los agentes federales levantaron a Isabel a tirones. Ella no opuso resistencia. Caminaba arrastrando los pies, tropezando con los tacones rotos, como una muñeca rota a la que le han cortado los hilos. Al pasar frente a María, la villana levantó la mirada por última vez. Pero María no le devolvió una mirada de odio ni de burla. La joven viuda la miró con una paz absoluta, con la serenidad de quien habita en la grandeza del perdón. Esa mirada de pura compasión fue el golpe de gracia para Isabel. Fue la humillación final y definitiva que la destruyó por completo. El juicio final y el escarnio social estaban a punto de desatarse sobre la familia de los tiranos, pero en el corazón de María, la tormenta había terminado. Las nubes oscuras se disiparon, y el sol radiante volvió a calentar la tierra fértil de los suspiros. La sangre de los Delacroix había triunfado, demostrando que no hay dinero en el mundo que pueda comprar la dignidad, ni poder terrenal que pueda silenciar la voz de los justos cuando claman al cielo. El tiempo, ese juez sabio, silencioso e incorruptible, avanzó sobre el pueblo de San Juan de las Piedras y la capital, trayendo consigo el peso inexorable del karma. Los meses que siguieron al arresto en el Granero Rojo fueron una vorágine de justicia implacable que sacudió los cimientos de la alta sociedad. La verdad había salido a la luz pública con una fuerza irrefrenable, y las consecuencias cayeron sobre los opresores con la furia de una tormenta de verano que arrasa con todo lo que no tiene raíces profundas. El juicio fue un evento mediático nacional, pero María se negó a asistir a la capital para regodearse en la miseria de sus enemigos. Se quedó en los suspiros, cuidando de su abuelo don Elías, cuya salud había experimentado una mejoría milagrosa desde el día en que la honra de su padre fue restaurada. En la corte, las pruebas aportadas por el magistrado don Roberto y el diario de don Henry fueron irrefutables. Las firmas falsificadas, los sobornos a los jueces de antaño,
El robo de la patente agrícola y la extorsión sistemática quedaron comprobados sin la más mínima sombra de duda. El imperio de mentiras de Isabel se desmoronó como un castillo de naipes frente a un huracán. El juez federal dictaminó la restitución absoluta de los bienes patrimoniales, el pago de daños y perjuicios acumulados durante 60 años y la confiscación total de las cuentas bancarias, propiedades y empresas de las familias involucradas en el fraude original. De la noche a la mañana, Isabel pasó de ser la mujer más rica y arrogante de la élite a ser una convicta despojada de su estatus, su riqueza y su libertad condicional. Pero la prisión no fue su peor castigo. La verdadera justicia divina actuó de una forma mucho más poética y dolorosa para alguien dominada por el ego y la vanidad. Como parte de la reparación del daño y su sentencia reducida por falta de antecedentes penales previos, el juez la condenó a 5 años de trabajo comunitario intensivo, precisamente en el pueblo de San Juan de las Piedras, el lugar que ella había llamado basurero y cuyos habitantes había humillado y tratado como animales. Era una mañana calurosa de martes cuando la rueda del destino completó su giro perfecto. En la misma plaza principal empedrada donde meses atrás Isabel le había agitado un fajo de billetes en la cara de María para obligarla a arrodillarse, ahora se encontraba la propia villana. Ya no había trajes de seda, ni gafas de diseñador, ni zapatos de tacón que costaban más que la casa de un campesino. Isabel vestía un áspero overol naranja de algodón barato, el uniforme reglamentario de limpieza pública, marcado en la espalda con grandes letras negras que decían «Servicio Comunitario». Llevaba el cabello recogido en una coleta desaliñada, oculto bajo una gorra desgastada para protegerse del sol inclemente que le quemaba la piel pálida, esa misma piel que antes solo conocía los spas europeos. Sus manos, que alguna vez estuvieron adornadas con diamantes y que se negaron a tocar el agua del campo por considerarla sucia, ahora estaban cubiertas de ampollas, callosidades y tierra, aferrándose con desesperación al palo áspero de una pesada escoba de varas. Con la mirada clavada en el suelo, llorando en silencio lágrimas de polvo y humillación, Isabel barría las hojas secas y el estiércol de los caballos de los campesinos en las orillas de la plaza. La justicia social fue tan elegante como implacable. Nadie en el pueblo se acercó a insultarla, nadie le escupió, nadie le arrojó piedras. La gente humilde de San Juan, guiada por la decencia innata que ella tanto despreciaba, simplemente pasaba a su lado e ignoraba su presencia. Doña Carmelita pasó con sus canastas de pan. Don Chuy cruzó con sus bultos de maíz. La miraban por un segundo con profunda compasión cristiana y continuaban su camino. Esa indiferencia total, ese desprecio silencioso y educado, destrozaba la psique de Isabel 1000 veces más que cualquier golpe físico. Había aprendido por las malas que, sin su dinero, ella no era absolutamente nadie. Era un fantasma barriendo las calles de un pueblo que le había arrebatado el alma. Mientras tanto, en la hacienda Los Suspiros, la restauración de la honra y la fortuna familiar tomaba un camino completamente distinto. Cuando los millones recuperados fueron transferidos a la cuenta de la familia de Lacroix, muchos en el pueblo esperaban ver a María comprando camionetas último modelo, reconstruyendo una mansión palaciega y vistiéndose con sedas importadas. Sin embargo, la grandeza de espíritu de la joven viuda demostró de qué estaba verdaderamente hecha su sangre. María y don Elías,
Usaron los recursos no para alimentar el ego, sino para sanar las heridas de la comunidad y honrar el juramento de sus ancestros. La vieja casa de adobe no fue demolida, fue restaurada con amoroso cuidado, reforzando sus cimientos y manteniendo su humildad y su calor de hogar. Pero el verdadero cambio ocurrió en las vastas hectáreas de tierra fértil que rodeaban el casco de la hacienda. En un hermoso atardecer de otoño, teñido de tonos dorados y anaranjados, María, ahora madre de un hermoso y saludable bebé de 2 meses al que había llamado Henri en honor a su bisabuelo, se encontraba frente a una gran estructura de arquitectura colonial recién construida. A su lado, en una silla de ruedas, pero con el rostro iluminado por una felicidad absoluta, estaba su abuelo Don Elías. Cientos de personas del pueblo, ancianos, campesinos y niños, estaban reunidos en silencio, con los ojos húmedos de emoción. Frente a ellos, un arco de flores blancas adornaba la entrada de la casa del abuelo Henri, un comedor comunitario, dispensario médico y asilo de primer nivel, financiado íntegramente por la fortuna legítima de los Delacroix. Era un santuario dedicado a acoger, alimentar y curar a los ancianos abandonados de la región, aquellos que no tenían voz ni recursos. María se adelantó, sosteniendo a su bebé en un brazo y unas tijeras adornadas con un listón en el otro. Su vestido ya no era de manta gastada, sino de un algodón fino y hermoso, con bordados coloridos que enaltecían las tradiciones de su tierra. Su rostro irradiaba una belleza madura, la belleza de quien ha cruzado el fuego y ha salido purificada, sin rencor en el corazón. «Este lugar», dijo María con su voz clara y dulce resonando entre la multitud, «no es un acto de caridad, es un acto de justicia y de memoria. Durante demasiados años, los más vulnerables de nuestras tierras han sido olvidados, pisoteados por aquellos que creían que el valor de una persona se mide por el tamaño de su billetera. Hoy, la memoria de mis bisabuelos nos enseña que el dinero es solo un instrumento. En manos de los egoístas es un arma de destrucción, pero en manos de los justos es la semilla de la esperanza. A partir de hoy, ningún anciano en San Juan de las Piedras morirá de frío en la calle por falta de medicinas. Esta casa es de ustedes». Cortó el listón en medio de una ovación atronadora, aplausos llenos de lágrimas de alegría y bendiciones murmuradas al cielo. Los ancianos del pueblo se acercaban a María, besándole las manos con devoción, diciéndole, «Dios se lo pague, niña buena», mientras ella les devolvía el beso en la frente con el respeto más profundo. Don Elías lloraba de felicidad, sabiendo que el largo exilio en la pobreza y el silencio había valido la pena, porque había forjado en su nieta un corazón de oro puro, a prueba de toda corrupción. Esa noche, cuando la celebración terminó y la finca quedó envuelta en la tranquilidad de la madrugada, María caminó sola por el patio trasero de la casa restaurada. La luna llena iluminaba el camino hacia un pequeño jardín de rosas blancas que ella misma había plantado. Allí, bajo la sombra de un viejo roble, había erigido 2 sencillas cruces de madera fina, un cenotafio en memoria de sus bisabuelos. María se arrodilló suavemente sobre el pasto húmedo, acariciando la madera de las cruces. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la brisa fresca acariciar su rostro. Por primera vez en su vida sintió una paz absoluta, profunda y total. Sentía la presencia amorosa de sus ancestros a su alrededor, abrazándola, susurrándole al oído que la deuda estaba saldada, que el honor había sido lavado y que la familia podía, por fin, descansar en la luz.
Abrió los ojos y miró hacia el cielo estrellado, con una sonrisa serena en los labios. Había ganado la guerra más difícil de todas, había vencido a la codicia sin perder su alma en el proceso. Comprendió, con la sabiduría que solo dan las lágrimas derramadas y las batallas ganadas, que el orgullo de llevar un buen apellido no radica en el poder que ejerce sobre los demás, sino en la capacidad de servir y levantar a los caídos. Sin embargo, mientras María encontraba la paz definitiva con su pasado y su linaje, una sombra silenciosa y arrepentida seguía acechando en los límites de la hacienda. Un hombre despojado de toda arrogancia, que había perdido todo su mundo de falsedades, se preparaba para enfrentar el mayor juicio de su vida. El desfecho estaba cerca, pero aún quedaba un alma rota buscando redención a las puertas del paraíso perdido, esperando, de rodillas, el milagro de un perdón inmerecido. El amanecer despuntó sobre la hacienda Los Suspiros, con una majestuosidad que parecía sacada de un sueño, bañando la tierra de San Juan de las Piedras con una luz solar natural, brillante y purificadora. Era una de esas mañanas en el campo mexicano donde el cielo se pinta de un azul impecable, libre de nubes oscuras, y los colores de la naturaleza vibran con una intensidad que te roba el aliento. A lo lejos, el viejo granero de madera, ahora restaurado con un rojo carmín vibrante, se alzaba con orgullo junto a las pacas de heno fresco y un tractor nuevo que brillaba bajo el sol. Las cercas de madera habían sido reparadas, y los árboles a la distancia lucían un verde esmeralda lleno de vida. El aire olía a tierra mojada, a flor de naranjo y a promesas de un futuro mejor. La tormenta había quedado atrás, dejando a su paso un paisaje lavado de todo mal, un lienzo en blanco listo para que la vida volviera a escribirse con letras de amor y esperanza. En el centro de este entorno rústico y hermoso, de pie en el mismo lugar donde meses atrás había soportado la humillación más cruel de su vida, se encontraba María. Ya no llevaba el peso de la angustia en sus hombros. Su vientre ya no estaba abultado. En sus brazos, envuelto en una suave manta de algodón blanco tejida a mano, sostenía a su hijo, el pequeño Henri, un bebé de mejillas sonrosadas y ojos grandes que miraba el mundo con la inocencia de un ángel. María llevaba un vestido sencillo pero de tela fina, de un tono claro que resaltaba la paz profunda de su rostro. Había recuperado la herencia de los Delacroix, había construido un asilo para los más necesitados y había devuelto la honra a su abuelo. A los ojos del mundo ella había triunfado de manera absoluta. Sin embargo, en el fondo de su corazón de mujer, un pequeño rincón seguía latiendo con la nostalgia de un amor de juventud que el viento de la codicia le había arrebatado. Fue entonces cuando el crujir de las hojas secas y el sonido de unos pasos lentos sobre la tierra arcillosa rompieron la quietud de la mañana. María se giró lentamente, apretando a su bebé contra su pecho en un gesto protector instintivo. A unos cuantos metros de distancia, respetando el límite que marcaba la vieja cerca de madera, estaba él. El corazón de María dio un vuelco doloroso y salvaje en su pecho, un latido que resonó en sus sienes. Era Alejandro. Pero el hombre que estaba de pie frente a ella no era el millonario arrogante, de traje impecable, que había llegado en un automóvil de lujo para echarla de su propia casa. No quedaba ni rastro de aquel cobarde engreído que se escondía detrás de la falda de Isabel. El Alejandro que ahora la miraba era un hombre transformado por el fuego del arrepentimiento y la dureza del karma. Llevaba una camisa de vestir blanca, sencilla, con las mangas remangadas hasta los codos,
mostrando unos brazos que habían perdido la suavidad de las oficinas para curtirse nuevamente con el trabajo físico. Sus pantalones oscuros de sastre estaban desgastados, y sus zapatos ya no brillaban, sino que estaban cubiertos por el polvo honrado del camino. Había perdido toda su fortuna, sus empresas, su estatus en la alta sociedad de la capital tras el juicio. El imperio de mentiras de su familia había sido desmantelado y entregado como reparación a los Delacroix y a otras víctimas. Para sobrevivir y, sobre todo, para limpiar su alma de la podredumbre en la que había vivido, Alejandro había pasado los últimos meses trabajando como un simple peón en un rancho vecino, ganándose el pan de cada día, doblando la espalda bajo el sol, sintiendo en carne propia el cansancio, el hambre y la humildad que antes despreciaba con tanta ignorancia. La distancia emocional que alguna vez los separó como un abismo insalvable parecía ahora condensarse en el silencio de sus miradas cruzadas. La postura de Alejandro era firme pero carente de orgullo. Su rostro reflejaba una vulnerabilidad abrumadora. Tenía los ojos enrojecidos, rodeados de ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio devorado por la culpa. Al ver a María, hermosa, radiante y sosteniendo al fruto de su vientre, las rodillas le fallaron. Lentamente, como si el peso de todos sus pecados lo aplastara contra la tierra, Alejandro se dejó caer de rodillas sobre la grava del camino, bajo la luz implacable del sol. No le importó ensuciarse, no le importó que los peones a lo lejos pudieran verlo. Su ego había muerto, dejando paso únicamente a la verdad desnuda de un hombre destrozado por amor. María. Su voz salió como un susurro desgarrado, ronca y cargada de un dolor tan profundo que hizo eco en el corazón de la joven. No vengo a pedirte que me devuelvas nada de lo material. Todo lo que el juez te entregó es tuyo por derecho divino. No vengo a excusarme porque la cobardía no tiene justificación. Vengo arrastrándome porque no puedo respirar sin ti, porque cada día que paso lejos de tu luz es un infierno que yo mismo construí. María se quedó inmóvil, observando al hombre que alguna vez fue el dueño de sus suspiros, ahora postrado a sus pies. Sus grandes ojos oscuros se llenaron de lágrimas contenidas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de una conmoción inmensa al ver el milagro de la redención humana manifestándose frente a ella. Fui ciego, María. Un estúpido deslumbrado por el oro falso, continuó Alejandro, juntando sus manos temblorosas en un gesto de súplica, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas curtidas por el sol. Dejé ir a la mujer más extraordinaria, pura y valiente del mundo, por encajar en una sociedad de buitres. Te vi sufrir aquella mañana. Escuché cómo te humillaban en ese maldito idioma, y en lugar de defenderte como un hombre, callé por miedo a perder un estatus que estaba maldito. Me tragué mi hombría por un puñado de billetes sucios. No merezco tu perdón, sé que no lo merezco, pero si hay un Dios en el cielo, te ruego que me permitas demostrarte, aunque me tome el resto de mis días trabajando la tierra con mis manos rotas, que el Alejandro del que te enamoraste cuando éramos unos muchachos bajo estos mismos árboles, sigue aquí adentro y te ama con locura. El llanto de Alejandro era el llanto de un niño perdido en la oscuridad que finalmente encuentra la luz del faro. Las mujeres mexicanas, aquellas que saben lo que significa amar con las entrañas, entienden que no hay mayor prueba de amor que el orgullo de un hombre haciéndose pedazos por su propia voluntad. María dio un paso hacia el frente. El viento de la mañana hizo ondear suavemente su vestido y acarició el rostro de su bebé, que dormía plácidamente. Ella sabía que el rencor es un veneno que mata a quien lo bebe, no
a quien lo provoca. Su abuelo Elías y el espíritu de su bisabuelo Henri le habían enseñado que la verdadera nobleza no reside en pisar al enemigo caído, sino en tener la fuerza colosal de extenderle la mano cuando su arrepentimiento es puro. «Levántate, Alejandro», dijo María con una voz suave, pero dotada de una autoridad amorosa que lo estremeció hasta los huesos. Como él no se movía, paralizado por el llanto, ella acortó la distancia. Con una sola mano, mientras sostenía a su hijo con la otra, le tocó suavemente el hombro. «Te he dicho que te levantes. En esta tierra, la tierra de los Delacroix, ningún hombre se arrodilla ante otro ser humano, solo ante Dios». Alejandro alzó el rostro, encontrándose con la mirada dulce, compasiva e inmensamente sabia de María. Ayudado por el toque de su mano, se puso de pie lentamente, temblando como una hoja al viento. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El aroma a tierra fresca y a lavanda que emanaba de ella lo envolvió por completo. «El perdón no es una goma que borra el pasado, Alejandro», susurró María, mirándolo profundamente a los ojos, dejando que una lágrima cálida resbalara por su propia mejilla. «Lo que pasó nos marcó para siempre. El dolor que mi familia sufrió por la ambición de la tuya fue un infierno. La humillación que yo sentí, el miedo de perder a mi abuelo, todo eso existió. Pero el amor verdadero no se trata de no tener cicatrices, se trata de decidir qué vamos a hacer con ellas». Alejandro tragó saliva, sintiendo que el corazón le latía desbocado. «¿Qué quieres decir, mi amor? ¿Hay alguna esperanza para un miserable como yo?» María bajó la mirada hacia su bebé y luego volvió a mirar al hombre frente a ella. «He visto cómo has trabajado estos meses. He visto cómo has barrido la arrogancia de tu alma con el sudor de tu frente. Has pagado tus culpas con la justicia de los hombres y has limpiado tu espíritu con la humildad del campo. El hombre que se fue buscando millones murió, pero el hombre que acaba de regresar con las manos callosas y el corazón arrepentido, a ese hombre yo lo perdono. Lo perdono desde el fondo de mi alma». Un sollozo de alivio puro, inmenso y liberador, brotó del pecho de Alejandro. Sin poder contenerse más, llevó sus manos temblorosas al rostro de María, acariciando sus mejillas con una devoción casi religiosa, como si estuviera tocando lo más sagrado del universo. Ella cerró los ojos y se dejó llevar por la calidez de sus manos gruesas. El amor, aquel fuego intenso, apasionado y voraz, que ambos habían intentado ahogar durante 5 años, estalló en ese preciso instante con una fuerza volcánica. No era el romance inocente de 2 adolescentes, era el amor maduro, fiero y definitivo de 2 adultos que habían cruzado el purgatorio para reencontrarse. Alejandro acercó sus labios a los de ella, y en un beso profundo, salado por las lágrimas y dulce por la promesa del mañana, sellaron un pacto eterno. En ese beso se consumió todo el dolor del pasado, toda la separación y toda la amargura. Era un choque de almas que se reconocían como únicas y predestinadas. Las mujeres que creen en el amor verdadero saben que este es el momento en el que el mundo entero desaparece y solo importa la resurrección del corazón. Al separarse lentamente, con las frentes unidas y las respiraciones agitadas, Alejandro bajó la mirada hacia el pequeño bulto blanco que María sostenía. Sus ojos se llenaron de una ternura indescriptible. «Es hermoso», susurró Alejandro, acariciando con la yema del dedo la manita del bebé, que instintivamente se aferró a su dedo índice con una fuerza sorprendente. «Tiene tu luz, María,
tiene tu nobleza». En ese momento, el crujir de una mecedora de madera en el porche de la casa principal los hizo voltear. Don Elías, sentado cómodamente, con su bastón a un lado y un sombrero de paja protegiéndolo del sol, los observaba en silencio. El anciano patriarca, cuya salud y vigor habían regresado gracias a los cuidados médicos que ahora podían permitirse y a la paz de su alma restaurada, levantó una mano temblorosa en señal de bendición. Había escuchado todo. Él, que había sufrido el despojo original, entendía que la venganza es un plato envenenado, y que el triunfo real de los Delacroix no era destruir al enemigo, sino transformar su oscuridad en luz. «El hierro se forja a golpes, muchacho», dijo don Elías, con su voz ronca pero llena de una profunda sabiduría campirana, resonando hasta donde ellos estaban. «Un hombre que nunca se ha caído no sabe cómo levantarse. Pero el hombre que tropieza en la soberbia, muerde el polvo de la miseria y se levanta pidiendo perdón con el corazón en la mano, ese hombre vale por dos. Cuida de mi niña, cuida de esa criatura. Si lo haces con honradez y sudor, esta casa también es tuya». Alejandro se quitó imaginariamente el sombrero y se inclinó en una profunda reverencia de respeto y gratitud absoluta hacia el anciano. Había encontrado no solo a la mujer de su vida, sino a una verdadera familia, un linaje de honor al que ahora aspiraba a pertenecer, no por el dinero, sino por la grandeza moral de sus corazones. María y Alejandro se tomaron de la mano, entrelazando sus dedos con fuerza, sintiendo el calor del sol sobre sus rostros y la vida vibrando bajo sus pies en la tierra de los suspiros. La hacienda ya no era un campo de batalla de clases sociales, ni un lugar de humillación. Ahora era un paraíso recuperado, un santuario donde un hombre humillado por su propio ego había encontrado la salvación en los brazos de la mujer que perdonó lo imperdonable. El amor había triunfado de manera absoluta, intensa y apasionada, creando una familia inquebrantable a prueba de cualquier tormenta futura. Y así, mientras el llanto de la historia se transformaba en la risa cristalina de un bebé creciendo en un hogar lleno de amor, y los fantasmas del pasado descansaban por fin bajo las cruces del jardín, la brisa de la tarde pareció susurrar una verdad inmutable, un eco eterno de las enseñanzas de los ancestros que flotaba sobre los campos de México. La verdadera riqueza no se guarda en las bóvedas de los bancos, ni se viste con sedas importadas. La verdadera riqueza reside en la nobleza de un corazón que sabe perdonar, en el sudor del trabajo honrado y en la memoria intacta y el respeto sagrado que le debemos a nuestros mayores.